El éxito de la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Anónimo. Universidad Nacional de Loja, Facultad Jurídica Social y Administrativa, carrera de Contabilidad y Auditoría, Legislación Tributaria y Societaria. Nuestro tema de exposición es el siguiente: compañía accidental o cuentas en participación. A continuación, mis compañeros Antonia Gila, Mayra Bejarano, María Herrera, Santiago Guamán y mi persona Jennifer Lanche vamos a exponer. A continuación, mi compañera. Definición de la asociación o cuentas de participación. Artículo 423 de la Ley de Compañía señala: la asociación en participación es aquella en la que un comerciante da a una o más personas de participación en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todo su comercio. Puede también tener un lugar en operaciones mercantiles hechas por no comerciantes. Esto quiere decir que un comerciante hace parte de las utilidades a varias personas frutos de un comercio, consiguiendo esas personas ser beneficiarias de las utilidades de acuerdo a los aportes que han hecho. A esas personas las denominamos partícipes y a las personas que otorgan las utilidades las conocemos como gestores. Derechos del gestor. Dentro de los derechos del gestor encontramos: 1. Recibir los bienes en su patrimonio. 2. Realizar operaciones mercantiles. 3. Recibir beneficio de las utilidades producidas por las operaciones mercantiles. Obligaciones del gestor. Las obligaciones del gestor son: responder por las obligaciones comerciales que realice y por el destino que se dé a los bienes o dinero entregado por los partícipes. Llevar la contabilidad del negocio. Entregar las utilidades a los partícipes de acuerdo al porcentaje aportado o de conformidad a lo estipulado en el contrato. Correr con las pérdidas según lo acordado en el Estatuto de Constitución. Respetar los acuerdos adicionales incluidos en las cláusulas del contrato o estatuto. Derechos del partícipe. Recibir las utilidades producto de las operaciones mercantiles realizadas por el gestor. Pedir al gestor que rinda cuentas del aporte entregado. Los participantes tienen derecho a ser considerados como pasivos por fondos con los que aportó. Obligaciones del partícipe. Las obligaciones del partícipe son: realizar las aportaciones convenidas en el Estatuto de Constitución, eventual participación de pérdidas de acuerdo al porcentaje aportado. Y por último, el partícipe no puede involucrarse directamente en la administración del negocio. Siguiente. Características. Dentro de las características encontramos: una, que genera lucros. 2, genera mismo utilidades tanto como para el gestor y los participantes socios que permanecen ocultos o sea, no cumplen las solemnidades como en la compañía anónima o compañía. La personería jurídica hace referencia a que hacen un contrato civil y que en ciertos casos se lo realiza de forma verbal. A continuación, mi compañero. Contrato. Para que un contrato sea considerado válido y pueda tener vida jurídica plena, debe cumplir con los siguientes requisitos. Capacidad.
Es aquella aptitud que brinda a las personas el poder ser titular de los derechos y obligaciones por sí sola. Consentimiento. Se refiere al discernimiento que, añadido a la intención y libertad, sin ningún tipo de vicio, se efectúa un acto jurídico. Objeto lícito. Aquel que no debe ser contrario a la ley, al orden público y a las buenas costumbres. Causa lícita. Aquella motivación ajustada a la ley, la moral y el orden público, o al menos que no se encuentre prohibida por la ley. Formalidades. Aquella forma específica que determina la ley para ciertos contratos. Al tener a los partícipes en el anonimato, podría ser que estamos violentando algunas de estas 4 características que tiene el contrato. Por una parte, en lo económico es bastante arriesgado invertir en una sociedad que no se conoce a los socios, ya que en ciertos casos podrían ser aportes ilícitos. Es por esto que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública pide un listado de los socios para poder acceder, terciar en un contrato público. A continuación, mi compañera. Ya. La administración. Tenemos que la administración y representación de la asociación corresponde a los socios, gestores, quienes podrán examinar y vigilar las operaciones realizadas. Ya. El que encabeza esta administración es el gestor, con el que se realiza, afirma todos los contratos. Es el quien divide las utilidades. Asimismo, es el que realiza las actividades económicas. Siguiente. Ya. ¿De qué manera se realizan las aportaciones de este tipo de asociación? Artículo 427. Salvo lo dispuesto en los artículos anteriores, la asociación accidental se rige por las convenciones de las partes. Debe liquidarse cada año la porción de utilidades asignada en la participación. Los empleados a quienes se diere una participación de utilidades no serán responsables, sino hasta por el monto de sus utilidades anuales. Tenemos que las aportaciones se realizan según con lo que suscriban en el contrato los participantes. Ellos recibirán en base o porción de acuerdo a las aportaciones que realizaron. Siguiente. Plazo que tienen estas asociaciones. Tienen un plazo indefinido, ya, pero prácticamente un plazo de acuerdo a lo que dure la actividad comercial. Es decir, se da una actividad comercial, lo cumple y se termina, y luego sucesivamente la van renovando. Siguiente. Formalidades de constitución. Artículo 428. Estas asociaciones están extensas de las formalidades establecidas para las compañías a falta de contrato por escritura pública. Se pueden probar por los demás medios admitidos por la ley mercantil, pero la prueba testimonial no es admisible cuando se trata de un negocio cuyo valor pase de $200, si no hay principio de pruebas por escrito. Tenemos que las formalidades y solemnidades son anuales, casi no existen, solamente la capacidad y el consentimiento. No es necesario registrar en la Superintendencia de Compañías. No tiene ningún registro escrito o electrónico de cuáles son las asociaciones en el país. Extinción, mutuo, acuerdo que puede manifestarse expresa o tácitamente. Segundo punto, transcurso del tiempo fijado en el contrato, siempre que no mide un acuerdo expreso o tácito de prórroga. También tenemos denuncia de contrato por uno de los contratantes y la muerte del gestor. A continuación, mi compañera. Ventajas. Su simplicidad de formación no requiere de formalidad especiales. Puede formarse fácilmente. Los participantes de este tipo de compañías se mantienen ocultos hacia terceros. Los partícipes de responsabilidad limitada con respecto a la aportación que hayan realizado. La facilidad de su administración, ya que el único administrador es
es el gestor, quien la única obligación que tiene hacia los participantes es el de velar por sus utilidades. En general, con este tipo de compañía, el gestor, por ser el único administrador, puede conducir a un éxito a la empresa, y el socio capitalista, por su parte, podrá encontrar un medio fácil y beneficioso para la inversión realizada. Siguiente. Desventajas. No es atractivo para negocios o licitaciones públicas, ya que el ordenamiento jurídico permitente en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se puede la identificación de los socios o accionistas y de conformidad a lo que vino anteriormente, la compañía accidental o cuentas en participación tiene la característica de ocultar la identidad de los participantes. Además, no está bajo el control de superintendencia de compañías. Frente a terceros, el administrador o dueño de la compañía es el gestor y de este no goza más de su fama y créditos hacia los clientes para llevar a cabo el negocio. Su regulación no es muy profunda y puede llevar a conducir a fraude, y no solo entre los socios o participantes, sino ante terceros también. No es aconsejable para negocios grandes o de gran envergadura, ya que se necesita participantes con un gran poder económico para optar por este tipo de negocios. Conclusiones. Para concluir con nuestro trabajo, señala que la información de una compañía accidental o cuentas en participación se necesita de los suscriptores de un contrato, con al menos dos partes. La primera, que es el gestor, persona quien se encarga de administrar y representar el negocio, y por otro lado, los partícipes, quienes serán los socios ocultos, y realizarán las aportaciones tanto del capital, bien o servicio, para un buen manejo y funcionamiento de las cuentas de participación. Asimismo, se debe establecer el objeto para lo cual se crea la compañía accidental, así como en el tiempo de duración, pueden ser temporal, ocasional o permanente. En el caso de ocasional, será si su objeto existe una o varias operaciones mercantiles, las cuales serán concretas o determinadas en el contrato o estatuto de construcción, que nos quiere decir que al momento de que se cumpla el objeto para lo cual se crea la asociación occidental o cuentas en participación, esta determinará inmediatamente el acto. Temporal. Si en los estatutos se establece que el objeto de su creación es un determinado tiempo de tracto sucesivo. Permanente, si su objeto es indefinido y si se lo determinó en el contrato principal, aunque por su naturaleza, conforme a lo analizado anteriormente, la accidental o cuentas en participación naturalmente no debe extenderse en el tiempo. Gracias. Algo que deseamos acotar dentro de esa exposición es que una de las desventajas de la compañía accidental es de que, digamos, las aportaciones que realizan los socios, no sabemos de qué fuentes o de dónde nacen estos ingresos. Entonces, serían bueno de conocer, digamos, de los provenientes de los ingresos para poder invertir nuestro capital, o sea, ser parte de esta compañía. Entonces, eso sería algo como una desventaja dentro de la compañía de accidental o cuentas de participación. Sin nada más que aportar acerca de las compañías de accidental o cuentas por participación, esperando que sea de su agrado y conocimiento, damos por culminada la exposición. Muchas gracias. Gracias, gracias, compañera. Un gusto.